Presenta el siguiente programa Banco República, nuestro banco país. Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. ¿Cómo se viene desarrollando la formación académica en nuestro país ante la demanda de empleo? ¿Cuáles son los temas que deberían estar en la agenda de cualquier empresario hoy en Uruguay? La discusión sobre productividad y competitividad en nuestro país, entre otros temas, los conversamos con Isabel Chakirian, que es directora de ATMA y decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay. Vamos a conversar sobre las perspectivas económicas para el año 2026. ¿Qué pueden esperar los empresarios? ¿A qué aspectos deben de prestar especial atención? El diálogo es con Ignacio Umpierres, economista, docente en Universidad Ort y secretario ejecutivo del Consejo Fiscal Asesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empresarios de Acá. Es un gusto, como cada semana, recibirlos a través de la pantalla de NSTV, a quienes nos ven por Nuevo Siglo Cable, y también en YouTube, donde tenemos este canal en el cual compartimos también semana a semana, todos los viernes a las 21 horas, es el estreno del programa en el que ponemos en agenda los temas que importan en la voz de los empresarios. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Como lo anunciábamos al comienzo del programa, ya tenemos aquí en este living de empresarios de acá en NH Montevideo Columbia a Isabel Chakirian, que es decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, es directora de ATMA y es directora independiente de HSBC. Bienvenida, Isabel. ¿Cómo estás, Tatiana? ¿Cuánto pasó de nuestro primer diálogo? ¿Sabes qué? Estaba pensando eso en el momento que vine acá, creo que hace como 7 u 8 años, sí, que me entrevistaste la primera vez bien, allá en el Hotel Cottage. Y estamos mejor. Esto es como el vino. Sin duda. Tú seguro. No, vos también, no te me hagas ahí, preciosa como siempre. Isabel, bueno, un gusto recibirte, tenerte acá. Gracias por hacerte el tiempo para venir. Tenés muchas actividades. ¿Cómo te organizás? Es difícil organizar el tiempo porque es no menor hablar de esto, ¿no? Sí, bueno, y además madre de 3 hijos, adolescentes ya, pero bueno, con 3 hijos, marido, casa. La verdad es que sí, bueno, es una agenda intensa, pero bueno, cuando uno se dedica a lo que le apasiona, la verdad que es un placer y no es tanto un desafío. Sí, pues esto es un tema también, el tema de aprender a organizarse, ¿no? A no abarcar más de lo que uno puede durante el día, ¿no? Porque uno tiende a pensar que el día a veces tiene más de 24 horas. Bueno, sí, suele ser un efecto, cuando algo anda mal, es como un efecto dominó que si toda la agenda se me destartala. Pero bueno, la verdad es que sarna con gusto no pica. Exactamente. Bueno, Isabel, son muchos los temas que quiero conversar contigo, así que tengo el desafío de poder hacerlo. Allí no menores, bueno, hoy tu actividad profesional como empresaria, como académica, seguramente llevas mucho de la gestión privada a la gestión de una institución educativa. ¿Es así? Sí. Sí. Allí no menor es hablar de lo que es tu cercanía con lo que es la formación académica, ¿no? Y si eso entiendes que está respondiendo a la demanda del empleo de Uruguay, ¿no? A la calidad académica que tanto requieren los empresarios. Y cómo ves un poco, ¿no? esas dos aristas, ¿no? El empleo y la formación. Bueno, tú sabes que es sumamente interesante el punto que traes, porque una de las grandes tendencias que están habiendo en los últimos años es lo que llamamos como el aprendizaje basado en competencias, que es más allá de lo que era en nuestra época, que era que en un salón de clase el profesor que sabía le enseñaba al estudiante que no sabía, le transmitía conocimientos. Hoy en día estamos en un momento donde el conocimiento está a un clic de distancia, ¿no? Aprenderse las lecciones de memoria, ¿viste? Cuando leías libros y te aprendías el conocimiento, era el centro del aprendizaje que uno después tenía que volcar en una prueba. Eso ya está bastante obsoleto, porque, como te decía, hoy en día un profesional lo busca en una computadora, ni que hablar ahora hoy en día con la inteligencia artificial, está todo a un clic de distancia.
Entonces el gran desafío pasa porque lo que uno tiene que tratar de desarrollar en un salón de clase es lo que llamamos competencias, es la capacidad de ese conocimiento aplicarlo a situaciones concretas. En la mayoría de nuestra, al menos en el mundo de empresa, no estamos hablando de ciencias exactas, entonces cada situación, cada momento, cada particularidad requiere una solución para ese momento específico, ese problema en particular. Entonces, gran parte del desafío es el arte de decir, para este problema, esta empresa, este contexto, ¿cuál es la regla que yo tengo que aplicar? ¿Cuál es el principio, el conocimiento que yo tengo que aplicar? Es como casi que de alquimista lo que cada profesional tiene que hacer, y ese es el arte que tenemos que desarrollar en el aprendizaje. Saber qué, cómo y cuándo, según las circunstancias, según el momento, que eso no es solo aprenderse cosas, adquirir conocimiento, es saber aplicarlo a situaciones concretas. Esto lo que ha hecho es que todo el aprendizaje y el desarrollo profesional se acerque muchísimo más a lo que es la vida real, porque nos ha obligado a esa transformación. También esto de poder aprender a trabajar en equipo, colaborativamente, ¿no? Esto que teníamos, que antes los contadores estudiábamos con contadores, los ingenieros con ingenieros, los abogados con abogados, pero claro, después cuando hay que sentarse a trabajar en equipo con distintas profesiones con digamos, la actividad profesional al servicio de un problema, a veces era como que difícil hacerlo posible. Hoy en día la formación, o al menos como la entendemos en la UCU, es muy transversal. Tenemos que lograr que las distintas disciplinas trabajen colaborativamente al servicio de los problemas que tiene la sociedad, las empresas o los entornos donde estamos, y todos esos acercamientos o desafíos que se han planteado por las transformaciones que hemos tenido recientemente con la tecnología, con un mundo cada vez más cambiante, con grandes transformaciones en poco tiempo, han hecho que la formación profesional esté cada vez más cerca al terreno, ¿no? Más aplicada al mundo de empresa, a problemas reales, aplicación del conocimiento a situaciones concretas. En eso yo creo que todas las universidades acá en Uruguay nos estamos acercando, cada una con su carisma y su manera de hacerlo en particular, pero incluso a nivel de liceo, yo lo veo con mis hijos en el liceo, cada vez más la formación está tratando de verse desde una manera transversal, desde una manera de aplicarlo a situaciones concretas y no tanto a esas lecciones abstractas de memoria que a la media hora de hacer la prueba ya no nos acordábamos de nada. Qué interesante esto que nos comentas, porque muchas de las preocupaciones que yo me acuerdo que hace muchos años era como una preocupación latente en todos, era la educación, ¿no?, de los empresarios. Hoy es un tema que preocupa, pero más que nada para también brindar empleos de mejor calidad, quizás, ¿no?, en ese sentido. No sé cómo lo ves tú, si esa preocupación sigue o el foco está en otro lado. ¿Qué ha pasado en los últimos, por ejemplo, en los últimos 10 años? Mira, en lo que es a nivel de formación profesional, sí, sin duda que hay desafíos. Yo creo que el gran desafío hoy en día para los profesionales es, más allá de aprender, profesionales del mundo de empresa te estoy hablando siempre, ¿no? Es más allá de aprender a hacer análisis financieros espectaculares, estratégicos increíbles, pasa por también tener toda esta mirada con todas las dimensiones que hay que tener en cuenta de lo que es la perspectiva ética, humanística, la mirada también de sostenibilidad que hay que tener. Es como cómo formar profesionales que van a estar tensionados desde un montón de perspectivas que tienen que tener en cuenta al mismo tiempo, en un mundo que también está cada vez más cambiante y más desafiante. Entonces yo creo que el principal desafío pasa por cómo saber gestionar todos estos cambios y estas variables al mismo tiempo y poder tomar decisiones imperfectas, porque al final no se van a poder contemplar todas las variables. Pero creo que el principal desafío de la educación, o sea, sí a nivel de escuelas de negocios, de facultades de ciencias empresariales tenemos grandes desafíos, pero creo que como país y a nivel de empresa, creo que la principal preocupación pasa por lo que está pasando antes, que es la formación a nivel de estudios secundarios, ¿no? La formación básica en Uruguay, que estamos en niveles realmente preocupantes. O sea, preocuparse de lo que está pasando en la universidad o a nivel de maestría es casi que el reboque fino del problema, ¿no?
En las empresas lo que nos está preocupando cada vez más, y creo que es lo que le preocupa a todo el país, es una realidad que está sobre la mesa, es que estamos en niveles de egreso de secundaria realmente preocupantes en nuestro país. Entonces, sí, podés tener gerentes súper formados, súper capacitados, pero si el resto de la estructura no acompaña esa capacidad de cambio y transformación, la verdad que tenemos un problema serio. Y bueno, los últimos números de egreso de secundaria es que en los uruguayos de entre 21 y 23 años, solo el 43-44% tienen secundaria completa, ¿no? Entonces, estamos en niveles preocupantes de formación básica en Uruguay, que si estamos hablando de que queremos un Uruguay innovador, un país que sea hub de innovación y que queremos que sea punta de lanza en todos estos temas, precisamos una educación básica mucho más potente, que para el nivel de desarrollo que tiene Uruguay podría estar en el 90% de egreso de secundaria a esa edad tranquilamente, ¿no? Y así entiendes que se está, digamos, atacando la raíz del problema y el problema, o falta camino por recorrer. Bueno, como dicen siempre, no hay soluciones simples para problemas complejos. Sí, sin duda hay muchas iniciativas que están atacando esto. Viene mucho el tema de primera infancia, de cómo se está trabajando a nivel de primera infancia. La reforma educativa es un intento por contrarrestar esta situación. Hay que ver, bueno, los resultados siempre se ven a largo plazo, pero bueno, tenemos como país un enorme desafío con los números de egreso de secundaria que son preocupantes y son alarmantes, porque además esto es como una bola de nieve, ¿no? Es un círculo vicioso que al tener menor formación, también sabemos que los que no terminan la formación básica, el ciclo básico, tienen una tasa de desempleo 6 veces mayor a aquellos que tienen nivel terciario de formación. Entonces eso ya los condena también a una situación de pobreza, a una probabilidad de quedar en la pobreza mucho mayor, y así sucesivamente, ¿no? Eso genera un montón de efectos secundarios enormes, que como país realmente somos 3,5 millones de personas, 3,5 millones sobrados. Tendríamos que poder atacarlo mucho mejor. Y sí, ahí se están tomando iniciativas. Yo creo que todos los gobiernos han intentado trabajar en esto, pero la realidad es que no estamos pudiendo combatir el problema totalmente. Isabel, y allí ¿qué tanta es la coordinación en lo que es la formación, por ejemplo, ya a nivel liceal, que se empieza a preparar un poco el terreno para futuros profesionales, o lo que se espera que sean futuros profesionales, y también a nivel académico terciario, con los empresarios, ¿no? Con lo que realmente necesita el mercado, que en realidad es un reflejo también del mundo, ¿no? Porque hoy, con lo que es la interconexión, lo que se precisa también aquí se precisa en otras partes del mundo, quizás, no sé, lo pregunto. Sí, es súper interesante lo que me estás haciendo pensar, que yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, nosotros íbamos a buscar las empresas que queríamos que nos contrataran, y ahora cada vez más ves en las universidades, tanto públicas como privadas, lo que se conocen como las ferias laborales, ¿no? Que es que en un par de días al año las empresas van, que esto lo veíamos en las películas en Estados Unidos, bueno, está pasando acá en Uruguay, las empresas van a las universidades a venderse como marca empleadora, o a posicionarse como marca empleadora. Se acercan a las universidades para estar cerca de la formación, porque básicamente lo que quieren es captar talento, ¿no? Yo creo que todas las empresas lo que están en este tipo de iniciativas es porque entendieron que digamos, el secreto del éxito pasa por tener talento. No pasa por, si bien precisamos muchas, que sobre todo las que estamos en la industria, precisamos comprar tecnología, precisamos tener buen soporte de infraestructura, pero la realidad es que el secreto de las empresas pasa por el talento, pasa por el factor humano. Entonces, yo creo que muchas empresas han entendido eso y están convencidos de eso, y una manera de captar ese talento de manera temprana, de manera muy eficaz, es acercarse a las universidades
o a otras iniciativas, como es DECEM, por ejemplo, que también trabaja hasta en una etapa anterior con chicos muy jóvenes fomentando la iniciativa emprendedora, para estar cerca de ese talento que puede ser el día de mañana trabajar en la empresa y poder aportar valor desde ahí. Qué interesante, Isabel. Yo te invito a que vayamos a un próximo bloque de empresarios de acá para seguir hablando de temas que hacen, y ya te voy a vincular, te voy a llevar al terreno industrial. Ya te digo, tenés varios desafíos profesionales. Uno de ellos es el académico, ¿no? Y también como decana, que allí llevas mucho de tu gestión, digamos, de tu expertise en empresa a la gestión de un instituto académico. Sí, sin duda. Llevo de un lado para el otro, ¿no? Porque al final la universidad es una organización que tiene que ser gestionada como el back office. Digamos, está la parte de docencia, pero después está la parte de operaciones, de gestión, que es como cualquier otra organización que tiene que ser gestionada. Y aprendo de ahí, lo llevo a la empresa, y la empresa lo llevo para ahí, así que sí, sin duda. Espectacular. Bueno, vamos a una pausa, Isabel, y enseguida regresamos. Muchas gracias. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Continuamos en Empresarios de acá. El diálogo es con Isabel Chakirian, que es decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, es directora de ATMA y es directora independiente de HSBC. Es una empresaria vinculada a la industria hace ¿cuántos años ya al frente? Bueno, en ATMA estoy desde el 2003. Desde 2003. Sí. ¿Primer ingreso o como directora? No, ahí entré en operaciones totalmente. Así, sí, de estar vinculada propiamente a la industria, sí, desde el 2003. Empecé a trabajar antes, pero en otros lados. Bueno, vaya si hay una trayectoria así. Recientemente tú hiciste una columna muy interesante que quiero traer a la discusión aquí, charla, en el diario El País la semana pasada, que los invito a que la lean, que se llama Revirtiendo el relato, ¿no? Y de alguna forma allí mencionabas varios puntos. Quiero hacer primero énfasis en uno en particular, del que poco se habla, y es el rol social de la industria. Allí, ¿qué nos puedes dar desde tu visión? ¿Cuál es el rol social de la industria? Bueno, básicamente lo que planteo ahí en la columna es que miramos en general los números de los sectores de actividad desde un punto de vista muy macro. O sea, decimos, bueno, qué porcentaje del PBI ocupa, cuántos puestos de trabajo ocupan, etcétera. Y lo que yo veo es que a veces falta como un análisis un poco más cualitativo, que como fue el que planteo en la columna, que es que en la industria, más allá de la cantidad de empleo que genera y la cantidad de volumen de participación que tiene en el PBI, tanto ya sea empresarial o con exportaciones, mercado interno, etcétera, el tema me parece más interesante de todo ese análisis es que la industria, según el monitor de la Cámara de Industrias, ocupa en un 73% obreros, ¿no? Y creo que lo mencionábamos en el bloque anterior, sabiendo por otro lado que la tasa de desempleo de los que no completan el nivel terciario, nivel secundario, de los que no completan el nivel secundario, esa tasa de desempleo es 6 veces mayor que aquellos que sí tienen formación terciaria, decís, bueno, la verdad es que qué rol importante que cumple la industria, que es la que le da empleo a mucha gente que no tiene ya sea ciclo básico o liceo terminado, ¿no? Entonces, decir, más allá de los números que genera, justamente le da oportunidades a muchísimas personas que en otros sectores de actividad que tienen números de ocupación súper interesantes, participación fuerte en el PBI, etcétera, pero que no le dan oportunidades de trabajo a quizás los sectores menos favorecidos y de nivel socioeconómico más bajo. Porque además, también creo que hacía referencia a la columna, ya sabemos que todo lo que sea darle trabajo a algunos sectores de actividad
que permite una formación, hay como una formación básica que siempre se adquiere por trabajar en las empresas, pero además las empresas muchas veces invierten en capacitación de esta gente y en la medida que uno adquiere más capacidades, más habilidades, también es más permeable para adquirir otras capacidades. Entonces se termina generando como un círculo virtuoso de formación y desarrollo y crecimiento de las personas por el hecho de insertarse a trabajar en una empresa y empezar a desarrollar capacidades, conocimiento y formación básica desde operario de fábrica hasta distintos niveles. Pero sobre todo creo que el punto principal es cómo la industria le da oportunidades de trabajo a sectores de actividad que muchas veces no tienen otras opciones de dónde trabajar. Entonces, más allá de los números macro, creo que lo relevante es que es no solo la cantidad de empleo que genera, sino a quién le da empleo. Qué interesante, Isabel. Y allí no menores que hay a nivel empresarial y bueno, la industria, por supuesto, es el sector industrial es uno de los líderes que está poniendo en la agenda la discusión por productividad, ¿no? Constantemente. ¿Allí cómo observas esta discusión? Bueno, sin duda, y esto es algo que ha dicho el actual ministro de Economía, lo mencionaba mucho en su época como analista económico y creo que es la tesis fundamental de su libro El despegue, ¿no? A la que adhiero totalmente lo que él plantea. Uruguay es un país que tiene serios problemas de competitividad, ¿no? La productividad es parte de esa discusión de competitividad. Uruguay, lo que ya escuchamos todos, es un país caro, es un país que en términos relativos con nuestros vecinos siempre estamos más caros, bueno, ahora un poco menos que Argentina, digamos, pero siempre estamos en esa discusión eterna de que somos un país caro. Entonces esto se compensa con decir, bueno, si no logro ser más barato, tengo que aportar más valor para que justifique esa realidad. Entonces, siempre estamos en esa rosca entre competitividad y productividad y de la que tenemos que lograr salir a través de mayor valor, ¿no? Entonces, a veces cuando volvemos a los planteos tradicionales de poner más barreras, poner aranceles, yo creo que eso es como ponerle una curita a una hemorragia. El tema no pasa por blindar lo que pueda venir de afuera, o cerrarnos a posibles tratados de libre comercio o acuerdos internacionales. El tema pasa por lograr ser nosotros, la relación calidad-precio de lo que ofrecemos sea realmente buena. Y yo creo que todo vuelve, es como que volvemos al bloque anterior, yo creo que eso pasa por el valor agregado que podemos aportar y la fórmula del éxito ahí es el capital humano, ¿no? Podemos traer, creo que hay muchos incentivos para invertir en tecnología, en innovación, pueden haber más, podemos discutir si es más, menos, si es suficiente o no, pero para mí el valor fundamental ahí para mejorar la competitividad de Uruguay pasa no tanto por supuesto tendríamos que ser más baratos, pero pasa por ser mejores, ¿no? Por dar mayor valor agregado y poder aportar mayor valor en los productos que hacemos, en lo que nos dedicamos. Allí hablabas de los talentos, del capital humano y demás. ¿Cómo observas lo que hace a la cultura del trabajo, ¿no? Que muchas veces está en la agenda? Quizás no se habla en estos últimos años tanto de eso en voz alta, digamos, o en agenda mediática, pero sí por lo bajo, ¿no? O en encuentros con empresarios, allí viene de la mano lo que es la cultura del trabajo con lo que es la educación quizás no formal, o sí, no sé, porque muchas veces se adquiere en la formalidad académica. ¿Cómo lo relacionas esto con, por ejemplo, la productividad o el compromiso con el trabajo? Bueno, yo creo que ahí se juntan como varias cosas al mismo tiempo. Por un lado tenemos una generación de jóvenes que se está también trasladando a gente más grande, de que el trabajo ya no es el centro de sus vidas como era para nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Le dan un espacio al ocio y a la recreación y al bienestar que quizás antes no se les daba, entonces eso a veces lo asociamos con menor compromiso, pero es una búsqueda de un equilibrio más sano en la vida, ¿no? Y eso no está para nada mal, ¿no? Entonces eso por un lado, y por otro lado sí a veces falta un poco más de compromiso y de
pero todos es mucha gente, como dice una amiga mía, ¿no? Hay casos, hay circunstancias, hay, a veces cuando decimos los jóvenes de hoy en día, bueno, hay casos y casos, ¿no? Sí es una realidad y creo que está muy presente en los jóvenes, pero también muy presente, también los grandes nos estamos adaptando a eso, de que ya el ocio, el bienestar, el equilibrio, el buscar trabajar en un lugar que tiene un propósito más allá que hacer dinero, está tomando un lugar relevante en las decisiones de las personas. Y después sí, hay gente que tiene compromiso en el trabajo y hay gente que no tanto, ¿no? Cuesta más. Y sí es verdad que en términos generales, lo cual se ve reflejado en los números generales, sí cada vez más cuesta conseguir gente con un nivel de formación media, ¿no? Esto que hablábamos de que cada vez menos gente termina la secundaria. Entonces, claro, hay cosas básicas del trabajo o para determinados roles fundamentales que se hace difícil a veces. Entonces, pero ahí de vuelta creo que la culpa no la tienen los jóvenes, la culpa la tenemos los adultos que no logramos que esos jóvenes permanezcan en el liceo, permanezcan en el sistema educativo y logremos que esto no suceda. Allí en tu empresa, por ejemplo, en ATMA se mide productividad, ¿tiene algún impacto? Digo, porque eso no está, digamos, generalizado en la industria. Quizás en algunas áreas de la industria es más fácil medirla que en otros. Digo, ¿cómo te impacta a ti como empresaria? Nosotros tenemos distintos indicadores de cumplimiento de productividad, en el sentido de que tenemos, justo particularmente en nuestra industria, el ritmo lo marca mucho la máquina, ¿no? Ajá. Porque tiene ciclos que son automáticos y bueno, a veces sí, el operario tiene que acompañar el ritmo de la máquina y la tarea se va analizando permanentemente para que esa persona que está al pie de la máquina pueda cumplir con la tarea que está haciendo. Pero es un caso particular porque el ciclo lo marca más la máquina que el operario, no es una tarea manual, pero sí estamos mirando la productividad como, no tanto en el análisis del desempeño individual, pero sí el desempeño de la empresa, de si estamos logrando cumplir con los objetivos de productividad que queremos para la empresa, ¿no? No es parte de la evaluación individual de cada uno. Clarísimo. Allí preguntarte, ¿no? Se habla mucho de innovación en la industria. ¿Tenemos una industria innovadora? La generalidad no es buena porque hay distintos sectores y distintos tipos de industria en Uruguay, pero en general no sé si capaz que depende de una mentalidad innovadora, el desempeño de una industria innovadora. ¿Cómo ves tú este concepto? Yo te diré que después de que apareció el Mercosur, después de la crisis del 2002, y después de la apertura comercial que tenía Uruguay, las industrias que están al día de hoy en Uruguay es porque, si sobrevivieron es porque tienen una cuota de innovación, ¿no? Todas las que estamos y operamos al día de hoy y las que tenemos un estado saludable de actividad, todas nos hemos logrado reinventar al menos más de una vez, seguro, para poder adaptarnos a todos estos cambios. En el caso de ATMA, 77 años, si hay algo que hemos adquirido es la capacidad de reinventarnos una y otra vez para adaptarnos a todos estos cambios. No es lo mismo la industria de protección de importaciones de hace 70 años que lo que es el día de hoy, pero recientemente, desde como te digo, la crisis del 82, la del 2002, apareció el Mercosur, han habido muchos cambios y van a haber cambios que van a seguir apareciendo. Entonces yo te diré que si hay o no innovación, te diré que casi que es un mandato, ¿no? Tenemos que ser innovadores, no es una opción. Creo que a nivel de todas las industrias, todos los sectores de actividad, todos nos va a aparecer un Uber en algún momento que nos va a romper las estructuras y es parte de lo que nos toca, ¿no? Ay, qué horror, me tocó esto. El empresario de hoy en día tiene que saber que es parte de las reglas del juego, es que la pisada va a cambiar en cualquier momento y es parte del ejercicio y la gimnasia que tenemos que
que aprender a manejar. Qué interesante, Isabel. Yo te invito a que vayamos a un siguiente bloque de empresarios de acá, te quedás, ¿sí, no? Sí, Para seguir el diálogo. Isabel Chakirian, que es directora de ATMA, es directora independiente de HSBC y es decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay. Además de decana, ¿seguís dando clases? Sí. Bien. ¿En qué materias? Doy toma de decisiones y gobierno corporativo. Qué interesante, qué interesante. Bueno, Isabel Chakirian, a un próximo bloque te invito. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Carly y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hydro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hydro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hydro. En Semiflex llevamos más de 40 años ayudándote a ver el mundo con claridad. Nuestra trayectoria se basa en la excelencia técnica y el compromiso con la innovación, siempre a la vanguardia en tecnología óptica. Contamos con un equipo altamente capacitado que te brindará un asesoramiento personalizado para encontrar la mejor solución para tu visión. Confianza, calidad y precisión en cada detalle, porque tu bienestar visual es nuestra prioridad. Semiflex, tu mejor manera de ver el... Continuamos en Empresarios de Acá y estamos en un diálogo muy ameno con Isabel Chakirian, que es directora de ATMA, es directora independiente de HSBC y es decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay. Y veníamos hablando no menor de varios temas que hacen, ¿no? a las empresas hoy, a la industria local, a también la puesta a punto de todos esos aspectos que conversamos que nos hacen también ver como un país que mira, busca ser desarrollado mejor, ¿no? Siempre. Allí no menor hablabas de lo que es la capacitación y demás y que muchas empresas apuestan, ¿no? A todo esto, pero no está tan generalizado o sí. ¿Cómo viene allí el incentivo del empresario de decir, bueno, formar ¿no? a mi gente para que también encuentren aquí un lugar para desarrollarse profesionalmente? Yo creo que las empresas que son conscientes de que quieren retener a su talento y que quieren formarlo, están invirtiendo en capacitación de su gente, desde esa capacitación de un jefe que mentorea o coachea a sus subordinados, desde esa como capacitación informal que se da, ya no es un jefe que te da órdenes, sino alguien que te ayuda a crecer y a desarrollarte, hasta capacitaciones internas o que invitan a su gente a hacer programas de formación afuera, ya sea una maestría, un posgrado, un curso, lo que fuera, y que financian parte o todo de ese programa en una institución formal. Una de las cosas que a mí me llama la atención, que no sé, que siempre que tengo la oportunidad se lo digo a algún político que me cruzo por enfrente, es que desde el año, creo que fue 2007, cuando fue la reforma tributaria, recortaron significativamente lo que es el apoyo, el beneficio fiscal que tenía la inversión en capacitación del personal de las empresas. O sea, antes parte de lo que las empresas invertían en capacitación en sus empleados lo podían, se descontaba 1,5 veces de impuesto a la renta, o sea, había estímulos fiscales para que las empresas pudieran invertir en su gente en capacitación. Esto en 2007 se restringió a sectores priorizados, también se restringieron un poco las condiciones y los sectores priorizados, por ejemplo, la industria no quedó incluida, que es donde decimos, bueno, claro, yo lo veo desde mi lugar, por supuesto, sectores como la industria son sectores donde justamente si la empresa no le da a su personal apoyos para capacitarse, es gente que no tiene resto en su sueldo todos los días para invertir en capacitación desde su lado. Entonces es donde tendríamos que invertir cada vez más o estimular cada vez más a que las empresas inviertan en la capacitación de su gente. Esa cosa que no tengo una explicación hasta ahora, nadie me la ha sabido dar, pero eso yo creo que es un tema que debería estar mucho más en agenda, de cómo hacemos para que generar distintos apoyos para que las empresas realmente tengan un incentivo para poder capacitar, ya sea internamente como a través de centros de formación
formales, que ya sea universidades, centros de técnicos, para que sus empleados se puedan formar y se puedan desarrollar y crecer. Me llama la atención que esto no sea tratado en agenda, digamos, como de política de gobierno, ¿no? Política de Estado, en realidad. Sí, porque ¿no? además nadie mejor que una empresa para decirle a la gente que trabaja con ellos, mira, quiero apoyarte o me encantaría que hagas este curso porque es lo que a su vez le sirve a la empresa que lo hagas, ¿no? Es como, no es un curso que la persona hace para eventualmente salir a buscar trabajo en algún lado. Tiene una relación directa con la empleabilidad o la potencialidad de crecer que tiene esa persona en su trabajo. Y cuando estamos hablando de un mundo de empresa que es cada vez más cambiante, que todos estamos enfrentando cambios y transformaciones permanentemente, ya tener el título de grado y quedarte ahí, o tener un curso técnico o lo que fuera y quedarte ahí ya no es una opción, ¿no? De hecho, a las universidades estamos hablando de esto que es la universidad para toda la vida, ¿no? Es necesario seguir capacitándote y formándote toda la vida. Desde el lado de empresa, esto requiere que las personas nos estemos transformando permanentemente para adaptarnos a los cambios de las empresas, del entorno y del contexto en el que estamos. Entonces yo creo que un tema que sería muy interesante y que podría ayudar mucho es que esto no sea digamos, un desafío para las empresas, sino que haya realmente un estímulo que a la empresa le valga mucho más la pena formar a la gente que tiene, a decir, bueno, contrato a alguien más joven y que ya viene con otro título y por ahí lo recambio por esta persona que no está tan formada, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de como te decía, pensando en los niveles de personas que no pueden capacitarse por su cuenta, que no tienen resto en su presupuesto para poder hacerlo de forma autónoma. Qué interesante. Bueno, vamos a seguir con este tema, digamos, también de alguna forma poniéndolo en agenda, ¿no? Porque me llama la atención y en realidad entiendo que es una buena medida para también cerrar el círculo, como tú decías, y además que sea una política que colabore, ¿no?, a justamente todas estas deficiencias que tenemos en lo que es formación, ¿no? Sí. Así que voy a estar atenta y vamos a estar atentos desde aquí, desde la producción del programa, y preguntarte también para finalizar, ¿qué temas entiendes hoy que el empresario debe tener en su agenda? ¿No? Como empresario, como resultor, como hacedor, tú que tenés una vasta formación académica, estuvimos viendo en los Zócalos allí, no sé si me dieron los Zócalos, no sé si me dieron los tiempos, pero tenés una formación excepcional, de ejemplo, que también liderás una institución educativa, vaya si podrás ver los dos lados del mostrador también desde allí, ¿no? Entonces, hay temas que quizás hoy los empresarios no están prestando tanta atención y que a tu entender deberían de, por lo menos, poner como ítem en su agenda de temas a pensar, a tratar de desarrollar y de pensar ideas y quizás que se pongan en marcha. Yo creo, mira, cosas que parecen como bastante opuestas, pero que tienen mucho que ver, opuestas o en polos opuestos. Por un lado, sin duda, es toda la transformación tecnológica que estamos viviendo, que hoy lo vemos en la inteligencia artificial, pero que ya venía de antes, y que la inteligencia artificial ha hecho que la curva exponencial de la transformación disruptiva que estamos viviendo, creo que es un tema que no puede dejar de estar presente en la cabeza de todos nosotros, cómo esto va a cambiar la forma como trabajamos, la forma como nos relacionamos, la forma como nos puede hacer más productivos y nos puede hacer más competitivos, pues si no estamos preocupados de cómo esto lo aplicamos a nuestras empresas, nuestra competencia sí va a estar preocupada por esto. Entonces tenemos que estar muy pendientes de cómo aplicar esa tecnología y aplicarla de la mejor manera. Y por otro lado, algo que parece como bastante básico, pero es toda la parte ética y toda la parte humana, ¿no? De cómo esta tecnología y estos cambios tecnológicos y toda esta transformación tiene que estar atravesada porque al final las personas estén en el centro, que seamos una sociedad que esto sea para construir un mundo mejor y una sociedad mejor, ¿no? Y no dejarnos llevar por la ola de el mundo está yendo para allá, no nos queda otra que ir para allá, y en algún momento hacer un cuestionamiento y discernimiento de hacia dónde que estamos yendo, para qué es esto y si yo me quiero subir a esta ola o no, ¿no? Entonces
viene un tsunami que nos está arrasando, pero en algún momento poder parar y preguntarnos por qué, para qué, y si yo lo quiero aplicar en esto y de esta manera, ¿no? Poder cuestionarnos de esa manera. Entonces creo que, como digo, parecen algo como muy elemental, que es la parte, o muy fundamental, que es la parte ética y humanística, y después por otro lado la parte más disruptiva y tecnológica que estamos viviendo. Yo creo que son dos temas que tienen que estar conviviendo permanentemente en nuestra cabeza. Qué interesante la charla contigo, Isabel Chakirian, que es directora de ATMA, es decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, es directora independiente de HSBC, es columnista en el diario El País, es integrante de diversos consejos asesores de organizaciones sin fines de lucro. Una experiencia y una vasta trayectoria que te invito a que vengas en otra oportunidad, por supuesto. Siempre hay lugar para balotaje contigo, así que esta también es tu casa, así que bienvenida y gracias por hacerte el tiempo de venir aquí. Por favor, gracias a ti por la invitación. ¿Sabes cuál es la línea Dermagloss Facial Ultra que tu piel necesita? Dermagloss Ultra Hidratación. Hidrata por 24 horas. Dermagloss Ultra Firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Dermagloss Ultra Volumen. Ayuda a reducir arrugas. Dermagloss Ultra Estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermagloss Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. From the Sierras de Carapé in Maldonado, Uruguay, a one-of-a-kind vineyard gives life to 3 exceptional wines that now join the global wine elite. These wines have been selected for the prestigious World's Best Sommelier Selection, an exclusive list of only 125 wines worldwide. A selection curated by the sommelier of the 50 best restaurants on the planet, choosing only the most extraordinary wines. A recognition that fills Uruguay with pride and reaffirms its place on the global wine scene. Sacromonte shares this honor alongside icons from Argentina, such as Catena Zapata and Zucardi, and from Chile, such as Clos Zapalta and Vic. The secret to its greatness lies in its origin: unique soils, a privileged microclimate, vines of exceptional genetic quality, and an artisanal winemaking process that sets it apart among the world's finest. Only a select few wines achieve this level of recognition. Today, Sacromonte joins this exclusive category, bringing the spirit of Uruguay to the finest tables around the world. Vamos a hablar de uno de los temas que hace también al anticipo del nuevo año que ya está pronto a comenzar, que es hablar de economía, ¿no? De algunas perspectivas, qué esperar, a qué aspectos tienen que prestar atención los empresarios. Y qué mejor que para esto tener el análisis del economista Ignacio Umpierres, docente en la Universidad Ort y secretario ejecutivo del Consejo Fiscal Asesor. Bienvenido. Muchas gracias, Tatiana, por la invitación. Bueno, Nacho, yo te digo Nacho, porque, bueno, además somos amigos, así que es un gusto doble para mí tenerte aquí. Para mí también estar acá. Nacho, bueno, te voy a preguntar un poquitito, tu actividad en el Consejo Fiscal Asesor, ¿de qué se encarga? Para quien no conoce, ¿no? El Consejo Fiscal Asesor es un órgano independiente del Ministerio de Economía, que básicamente lo que hace es dar seguimiento al cumplimiento de la regla fiscal. Uruguay tiene una regla fiscal desde el año 2020. Evaluar eventualmente si hay desvíos a las reglas y a las normas, y bueno, un poco evaluar las perspectivas fiscales para la economía hacia adelante, temas de sostenibilidad de deuda y demás. Es algo que se viene trabajando como muy lentamente en los últimos años, y bueno, ahora con la ley de presupuesto el gobierno también ha incorporado algunos cambios a la institucionalidad fiscal, tratando de reforzar y de alguna forma se convierta en cierta política de Estado que trascienda a las administraciones. Mirá qué interesante. Bueno, felicitaciones, menuda tarea. Está ¿no? buena, la verdad. ¿Así? Que está muy desafiante. Bueno, Nacho, preguntarte qué pueden esperar los empresarios para el año 2026 es seguramente el foco, ¿no? En estos días, ¿no? Y además de varios meses, un año donde estuvo marcado en la agenda económica también por el presupuesto, el inicio del nuevo gobierno, pero allí ¿qué aspectos tú destacas, ¿no? Como decir, bueno, esto en el 2026 efectivamente son aspectos a tener en cuenta. A ver, lo primero es un poco como el cierre del 2025, ¿no? Fue una economía que claramente se ha desacelerado en los últimos meses, prácticamente desde abril, mayo de este año.
Por tanto, el efecto hacia adelante es de una economía que no va a tener gran impulso en el 2026, un crecimiento que va a estar promedialmente en el orden del 1 o 2%, que es un crecimiento bajo, que es un crecimiento bastante parecido al crecimiento de los últimos 10 años, 11 años en nuestro país. Uno lo que está viendo en este momento es mucha heterogeneidad sectorial, y eso es algo bien típico de procesos de crecimiento económico bajos. Se está viendo unos pocos sectores que están tirando del carro, en particular el agro. Vamos a tener una buena temporada turística en el primer semestre del 2026. Los servicios globales están en un buen momento, servicios financieros, pero pocos otros sectores están dinámicos y de alguna forma eso marca un poco la tónica de ese crecimiento asimétrico que vamos a tener en 2026 también. Y por otro lado, uno ve algunas luces amarillas, en particular uno del punto de vista de la exportación, porque hoy estamos con un equilibrio de precios y de tipo de cambio, digamos, bastante negativo o adverso para la economía. Estamos con un tipo de cambio apreciado y a eso le sumamos precios internacionales que, si bien han sido volátiles y han sido heterogéneos, sacando la carne, están más bien débiles en perspectiva histórica y por tanto ese equilibrio de precios para sectores de exportación más bien van a ser, es complejo para la rentabilidad de las empresas exportadoras porque aumenta los costos internos medios en dólares. Es un conjunto de cosas que van a permanecer durante 2026 y desde el punto de vista de la demanda interna lo que estamos viendo es un cierto deterioro en las expectativas tanto de consumidores como de las expectativas del clima de negocio, las expectativas de inversión que relevan muchas encuestas del sector privado y de alguna forma eso nos va a anticipar que vamos hacia un 2026 donde el consumo se siga desacelerando y donde la inversión también puede ser un año no tan bueno para la inversión como un poco ha sido el cierre en este segundo semestre del 2025. Digamos, de alguna forma se puede comparar este segundo año de mandato de un nuevo gobierno con el anterior. Digo, bueno, fue particular por lo que pasó en la pandemia, ¿no? Pero digo, ¿es común esperar estos resultados no tan buenos o quizás sin grandes perspectivas por ser un segundo año de un nuevo gobierno o nada tiene que ver con esto? A ver, siempre, digamos, el primer año de gobierno es un año particular, primero porque el gobierno viene con un presupuesto que no es el del gobierno entrante, es un gobierno que ejecuta, es un presupuesto que se ejecuta, pero del gobierno saliente. La inversión pública claramente tiene un freno en el primer año de gobierno, en la medida que los proyectos de inversión del nuevo gobierno todavía no entran en fase de licitaciones y demás, por tanto ahí hay un efecto arrastre hacia el segundo año de gobierno, 2026, en la medida que esos procesos se concreten. Y una postura un poco más en lo que fue este año de lo que llamamos wait and see, ¿no? Esperar y ver un poco cuáles son el área de la cancha donde el gobierno se mueve, ¿no? Este año tuvimos varios hitos importantes, uno fue el presupuesto, otro fue la ronda de negociación salarial que aún no ha terminado y todavía estaba un poco estancada en algunos sectores, en particular comercio y algunos otros sectores. Y eso de alguna forma va a generar que las perspectivas hacia el año que viene tampoco sean muy, muy favorables. No obstante, la economía va a seguir creciendo, pero a un ritmo lento, ¿no? Allí te voy a hacer una pregunta que tiene que ver y que nunca te la hicieron, ¿no? ¿Qué esperar del dólar, no? Porque prácticamente estamos cerrando el año, si no me equivoco, corregime tú, con un 10%, ¿no? De caída con respecto al año anterior, pero ¿hay alguna perspectiva allí con respecto? ¿Qué va a pasar con el dólar? Es la pregunta que más te hacen. Seguramente, seguramente y probablemente sea la respuesta más incorrecta que los economistas demos. Pero analizando un poco los fundamentos, hemos tenido un año de debilidad del dólar, pero no solamente en Uruguay, sino debilidad del dólar en todo el mundo, ¿sí? Tanto en economías desarrolladas como en economías emergentes. Ha sido uno de los peores años del dólar de los últimos 50, 60 años en el mundo. O sea, para poner un poco en contexto, eso tiene que ver obviamente con desde, digamos, la asunción de Trump y en particular desde el momento en el que se desata, digamos, la nueva escalada arancelaria, donde los agentes económicos empiezan a ver peores perspectivas hacia Estados Unidos relativas hacia otras economías. También hemos visto un proceso de mayor relajamiento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, todos esos elementos han conjugado para que sea un año de debilitamiento del dólar. Quizás
uno debería esperar que eso no continúe hacia adelante, que en algo se revierta, pero probablemente no se revierta toda la caída que veamos que estemos terminando en este año, que fue importante, ¿no? O sea que probablemente vayamos hacia un ciclo de un dólar quizás algo un poquito más tonificado, pero sin recuperar lo que hemos perdido, lo que ha perdido valor en este año. Allí uno de los focos, por ejemplo, han manifestado autoridades del Banco Central del Uruguay, es seguir, digamos, bajando la inflación, ¿no? Dentro del rango meta y poder quizás llegar a una menor inflación allí. ¿Cómo tú ves ese objetivo? Sí, es un objetivo que se viene cumpliendo ya hace más de 24 meses. Vamos a, por tercer año consecutivo en este año, cumplirse la meta de inflación de Uruguay. Eso es importante en la medida que el historial de cumplimiento de metas de inflación de Uruguay en los últimos 20 años había sido casi nulo. Por tanto, es importante que empecemos a generar como ese track record de cumplimiento, que los agentes de alguna forma empiecen a creer de que Uruguay tiene una inflación baja, una inflación controlada, y probablemente lo que ocurra el año siguiente es que estemos una inflación acotada en el orden del 4,5%, con perspectivas de expectativas de inflación también convergiendo a ese entorno, lo que va a permitir de alguna forma también cierto relajamiento adicional de la política monetaria del Banco Central, como hemos visto en estos últimos 4 o 5 meses del año. Allí, Nacho, preguntarte, ¿no? Porque tú hiciste una breve mención allí y lo quiero traer al tema y también tiene que ver con esto, porque, bueno, todo tiene que ver con todo en economía, pero lo que hace a lo que es el empleo, ¿no? Justamente hacías referencia a lo que son los consejos de salario, que eso todavía siguen transcurriendo, y lo que pasa al no haber definición, esto de hablar con empresarios, y tú también tendrás tus opiniones, tus aportes, es de que, claro, hoy un empresario en algunos sectores donde no están cerradas las mesas de negociación no sabe cuánto le va a salir contratar a una persona, ¿no? En términos prácticos y criollos. ¿Esto cómo ves tú esta situación hoy con también las perspectivas de empleo para el año que viene? Sí, es un hecho, ¿no? O sea, el tema del que se han dilatado las negociaciones salariales es un hecho que de alguna forma te pone una cuota de incertidumbre, a lo que le sumaría, digamos, creo que dos aspectos que estas pautas salariales en particular que propuso el Poder Ejecutivo, a mi juicio, tienen. Uno es que no se reconocieron las asimetrías entre sectores y de alguna forma eso puede generar algún tipo de riesgos. Te hablaba antes de que estamos viviendo mucha heterogeneidad sectorial, hay sectores que están con buen dinamismo, hay sectores que están bastante estancados y por tanto no todos los aumentos salariales deberían ser iguales contemplando esas situaciones y creo que las pautas de gobierno de alguna forma no lo recogen. Y lo segundo es que tiene que ver con que se priorizaron los mayores incrementos salariales en términos reales en aquellos salarios más sumergidos, lo cual es loable, pero también hay que entender que son probablemente empleos de menor calificación, con menor posibilidad de generar incrementos de productividad y de alguna forma eso puede tensionar el crecimiento del empleo hacia el año que viene porque creo que las pautas quedaron un poco largas. Dicho eso, lo que hemos visto hasta este 2025 es un nuevo año donde el empleo estuvo dinámico, donde el mercado laboral sigue alcanzando tasas de actividad, tasas de empleo históricamente altas para los últimos 10 años. Estamos con buenos niveles de empleo, con buenos niveles de actividad, con una baja tasa de desempleo. Lo que uno debería preguntarse hacia adelante es hasta cuándo esto va, si no estamos llegando a un techo en el mercado de trabajo, por temas cíclicos y por temas estructurales. Y yo creo que ahí, un poco ya en este segundo semestre del año, se está viendo cierto enfriamiento laboral que podemos seguir viviendo en el 2026. Allí obviamente son muchos los temas y te estoy pidiendo como un panorama en esta nota muy escueto, ¿no? Pero como para ir anticipando perspectivas, ¿no? En eso y para ir finalizando, hitos que tengan que tener en cuenta los empresarios, aspectos que tú remarques como decir, bueno, estos aspectos van a marcar de alguna forma la agenda del año que viene, o por lo menos los comienzos. Bien, a ver, yo creo que hay 3 o 4 hitos bien importantes. Uno es la rendición de cuentas. Este fue un presupuesto, el de este año, más bien austero en términos de gasto, un gasto muy acotado, un crecimiento de gasto muy acotado.
y de alguna forma estamos con, no lo hablamos tanto, pero estamos con niveles de déficit fiscal elevado. Vamos 3 años consecutivos con un déficit fiscal consolidado por encima del 4% del producto. Eso es alto y eso es un riesgo para nuestra economía. De alguna forma también es un ajuste, es un desahorro que está haciendo el sector público y un ajuste que está haciendo el sector privado en este momento. Y por tanto, la rendición de cuentas va a implicar más presiones de gasto probablemente que las que hubo en la instancia presupuestal, y allí un poco el gobierno tendrá que calibrar esas presiones de gasto, también compromisos que el gobierno no asumió en el presupuesto pero se comprometió a asumir en la rendición de cuentas. Vamos a ver cómo administra, digamos, esos compromisos de gasto futuro. Como por ejemplo allí. Y muchos ministerios de economía muchos ministerios que se quedaron cortos en la asignación presupuestal en este presupuesto y que probablemente van a ir a la rendición de cuentas con expectativas de más presupuesto en sus distintas áreas programáticas. La educación claramente se ha visto mucho en la discusión de reasignaciones adentro del Parlamento, pero estamos hablando de discutiendo el 1% del gasto cuando no discutimos el 99% restante. En Uruguay tenemos esa mala característica. El segundo hito que visualizo tiene que ver con la discusión sobre el impuesto a los altos patrimonios. Es un hecho que va a estar en la discusión el año que viene, sobre todo por 2 motivos. Uno es porque ya venimos de una discusión tributaria en la ley de presupuesto y es como que la discusión tributaria no parece terminar y la puerta hacia nuevos impuestos o aumento de los existentes no parece estar cerrada, y eso, digamos, es algo que los empresarios deberían estar contemplando y la ciudadanía en general. Lo tercero tiene que ver con las elecciones en Brasil. ¿Por qué esto? Bueno, Brasil ha sido un jugador importante de relacionamiento que Uruguay ha alineado sus posiciones en los últimos meses con este nuevo gobierno. Hay elecciones en Brasil en octubre, elecciones presidenciales. Si hay o no un giro de signo político en Brasil, dado el contexto regional que estamos viendo de cambios de signos políticos. Entonces creo que esos son los principales hitos en una agenda que va a estar muy centrada en cómo atraer inversión, cómo revitalizar el clima de negocios, cómo evitar deterioros adicionales en las expectativas tanto de consumidores como de inversiones, en un escenario externo que tampoco es menos malo del que parecía serlo cuando Trump anuncia toda la catarata de aranceles, pero tampoco es de gran viento a favor. Estamos con precios, como te decía, deprimidos, con una relación de precios y tipo de cambio más bien adversa, no hay que esperar grandes sorpresas positivas de nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos en el comercio de servicios globales, China en el comercio de bienes o Europa en lo que tiene que ver con la recepción de inversiones. Por tanto, el general va a ser un año de bajo crecimiento, y yo diría de la importancia de no deteriorar el clima de negocios, la importancia de seguir, con reglas de juego claras, sin alterar las inversiones, sin alterar de alguna forma la carga tributaria. Fuiste quien acuñó el término allá, creo que por 2024, si mal no recuerdo, del que la economía iba a ir de menos a más. Es cierto. No sé si lo acuñé, pero bueno. Bueno, sí. Fuiste citado por el entonces, ahora expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, en una entrevista. Fuiste tú. ¿Hay algún término con el que podamos definir el 2026? No, yo creo que de bajo vuelo. De bajo vuelo, de un crecimiento moderado a la uruguaya de los últimos 10 años, que será para otro programa discutir, que nos hemos acostumbrado a este crecimiento bajo y que tenemos que hacer cosas para movernos un poco, porque con este crecimiento claramente las perspectivas hacia adelante no son muy auspiciosas para nosotros y para las aspiraciones que tenemos como ciudadanos, ¿no? Te dejo la invitación ya para el próximo ciclo, la temporada 12 del programa, con este tema ya en el menú, así que no te olvides, yo no me voy a olvidar. Ignacio Umpierres, economista, docente en Universidad Hort, secretario ejecutivo del Consejo Fiscal Asesor y además amigo. Así que gracias por venir aquí y bueno, ya te tengo que decir feliz año, nos reencontramos el próximo. Nos vemos el año que viene y muchas gracias, Tatiana, a vos por la invitación. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services.
limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. De todos estos temas y otros, por supuesto, hablamos en la jornada de hoy. Los invito a repasar esta entrevista en nuestro canal en YouTube y, como siempre, los espero todos los viernes a las 21 horas para poner en agenda los temas que importan en la voz de los empresarios. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Presentó este programa Banco República, nuestro banco país.